18 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Momento de hacer una pausa en la línea del tiempo. El encargado de la pausa en la línea del tiempo es el señor Juan Cruz Coronel, a quien le voy a dar la bienvenida. Juan, ¿cómo te va? Buen día en esta mañana de viernes. Buen día, Nico. Buen día, Noemí. ¿Cómo están ustedes? Los extrañaba. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Ya podemos vernos gracias a internet. Sí, se estuvo portando mejor. No, en realidad no. Esta semana se portó muy mal el internet, pero parece que hoy... hoy está el programa y hay que salir. Hay que agradecerlo. Exacto, bueno, ahí está. Juan, todo tuyo. Dale, perfecto. Un poco la música que seleccionamos para el día de hoy le da ese tinte apocalíptico a la situación que vamos a tratar. Vamos a hablar nada más y nada menos que de la batalla de Berlín, la caída del Tercer Reich. Ese Reich que supuestamente, según Adolf Hitler, iba a durar más de 1000 años. En realidad duró solamente 12, pero sí yo creo, y creo que se lo consideran la mayoría de los historiadores, causó el suficiente daño que hubiera causado una dictadura milenaria. Solamente si nos podemos observar los números, la Segunda Guerra Mundial costó, dependiendo las estimaciones, según las más positivas, unas 50 millones de vidas. Según las más negativas, se llega a ascender el número a 80 millones de personas fallecidas a causa de la Segunda Guerra Mundial. Fallecidas, heridas, depende cómo uno lo interprete, porque siempre se habla de bajas, pero la verdad es que es un daño muy grande. Hay que entender que Europa quedó completamente devastada por la guerra, así como durante la Primera Guerra Mundial, solamente que este daño se multiplicó muchísimo más porque ciudades que antes no habían sido tocadas por el azote del conflicto en esta guerra, que sí fue una guerra global, se notó. Ciudades como Londres, ciudades como Varsovia quedaron completamente destruidas, Rotterdam, la propia Stalingrado, un conflicto que se extendió a lo largo y ancho del globo, y que terminó un 2 de mayo de 1945 en el lugar donde todo empezó, en la ciudad de Berlín. Esa ciudad donde 12 años antes, un hombre de 40 y tantos años se había proclamado canciller de en ese entonces la República Alemana. Él después lo iba a convertir en una dictadura. Ese hombre era nada más y nada menos que Adolf Hitler. Y es muy interesante entender que el nazismo muere cuando muere su fundador. Hitler se suicida la noche del 29 de abril, del 30 de abril, perdón, una noche del 30 de abril, y 2 días después su imperio se desmorona. Su imperio ya se había desmoronado, pero la última defensa, la última férrea y fanática resistencia que realizó Alemania comenzó un 16 de abril de 1945. Aunque la batalla, hay que entender algunos términos históricos para poder diferenciar y hacer la comprensión de este hecho mucho más sencillo, más leve. Por un lado tenemos la batalla de Berlín. La batalla de Berlín involucra una gran ofensiva soviética que involucraba no solo capturar la capital alemana, sino también lo que quedaba del este de lo que en ese entonces era Alemania. Una gran operación militar que no solo consistía en capturar la capital, sino también sus territorios circundantes. Y después, por otro lado, tenemos la batalla en Berlín, que fue una sangrienta batalla callejera que duró aproximadamente una semana, que, aunque el destino de la ciudad ya estaba sellado, la carnicería se produjo de la misma manera. La batalla de Berlín comienza el 16 de abril de 1945 con la batalla, es muy complejo, pero bueno, va a ir entendiendo, con la batalla de los Altos de Zielona. La batalla de los Altos de Zielona, que se extiende entre el 16 de abril y el 19 de abril, podríamos considerar que es la última gran resistencia de las Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas Alemanas. Al mando de las tropas alemanas estaba un señor llamado Gotthard Heinrici, un general alemán que en los últimos meses de la guerra fue donde más cargos importantes tuvo debido a la escasez de oficiales y la celeridad con la que Hitler los reemplazaba.
una de las pocas personas que se empezó a preocupar por lo que iba a pasar después de la guerra. En realidad había muchas personas que se preocupaban por lo que pasaría después de que perdieran, porque ya todo el mundo sabía que iban a perder. Claro. El asunto es que nadie se animaba a hacer nada, porque hacer algo significaba que en su delirio mental te buscaran y te ejecutaran. La verdad es que pese a que todo se estaba desmoronando, la traición no era una opción. Aparte, hay que entender a los oficiales alemanes en este sentido. La tradición militar prusiana, que es la tradición militar alemana que se usó en esa época, estaba muy arraigada con el sentido del deber y el sentido de la lealtad. Y Hitler había manipulado muy bien eso, porque pese a que él odiaba profundamente todo lo que venía a ser la orden y el estilo aristocrático prusiano, porque según él eran incompatibles con los valores del nazismo, usó eso en su contra. Porque cuando él restaura las Fuerzas Armadas alemanas, no hace que el ejército le jure lealtad al país, no hace que el ejército le jure lealtad al gobierno, no hace que el ejército le jure lealtad a una constitución. El ejército le jura lealtad a él mismo. Las Fuerzas Armadas alemanas eran un juramento de lealtad con la persona de su canciller. Y ese juramento es el hecho o el vínculo que los ató hasta el mismo momento en el que él muere. Una vez que él muere, literalmente cuando Hitler se notifica que él se suicidó, los soldados dijeron, ya está, se murió. ¿Por qué vamos a seguir peleando? O sea, ¿qué sentido tiene que sigamos haciendo esto si la persona que dijo que iba a pelear con nosotros hasta el final se murió? Aunque parezca muy loco, ese fue uno de los principales motivos por los que los alemanes seguían peleando pese a que todo estaba perdido. Eso, sumarle una gran dosis de fanatismo y un miedo terrorífico hacia lo que se venía aproximando salvajemente del este. Porque el estalinismo, que es ese comunismo que se extendió entre la década de los 30 y de los 50, era algo tan salvaje como el propio nazismo. Claro. Y si el frente oriental había sido una masacre, donde los alemanes habían cometido una serie de atrocidades que no tendríamos un día entero para nombrar, los soviéticos se la cobraron palma por palma, vida a vida, en su avance. Desde Moscú y desde Stalingrado hasta Berlín, los soviéticos no repararon en gasto, no solo en las propias vidas de sus soldados, sino en las vidas ajenas. Había carteles propagandísticos de que los soviéticos tiraban desde aviones para asustar a los alemanes, que decían, ahí vienen las tropas de Rokovietsky, que era un comandante soviético, ya saben lo que las tropas de Rokovietsky hacen. Solamente eso ponían en un cartel. Y los civiles alemanes corrían aterrorizados, porque sabían que lugar que capturaban, nadie iba a salir con vida. Suena fuerte, pero era así. Entonces había una doble sensación. Primero, un profundo sentido de la lealtad, un momento muy desesperante, y un sentimiento de defender a tu familia, porque los alemanes estaban peleando en sus propias casas y iban retrocediendo, y era algo muy desesperado. Pero la cuestión es que la batalla de los Altos de Silo va a durar 3 días. Para que se hagan una idea de la diferencia total de números, el ejército rojo, el ejército soviético, contaba con 1 millón de soldados, mientras que las Fuerzas Armadas alemanas con 112.143 soldados. O sea, estamos hablando de una diferencia de 10-1, sin contar que estaban pobremente equipados. O sea, ya no había balas, no había armas buenas, la artillería ya no funcionaba, no había aviones. Los soviéticos básicamente se encargaban de darse un paseo por Alemania en el año 45. Igualmente los alemanes resistían duramente, y de eso, por ejemplo, tenemos las bajas. Los alemanes van a perder 11.000 soldados, mientras que los soviéticos a 35.000. Eso también porque Stalin era un hábil político y presionaba a sus generales al máximo. Stalin en la década de los 30 había realizado una purga masiva en el ejército rojo y mató a miles de oficiales y de generales y de coroneles del ejército rojo. Miles. O sea, purgó el ejército de opositores o de personas que supuestamente le iban a traicionar. Solamente dejó ahí a los que le eran incondicionales a él. Y esa presión que le ejercía era tan fuerte y tan psicológica que sus 2 principales generales, que eran Georgi Zhukov, comandante del primer frente bielorruso, y Iván Konev, que era el comandante del primer grupo de ejércitos ucranianos, tenían una competencia entre ellos dos por ver quién llegaba primero a Berlín, quién cumplía ese objetivo. Y esa competencia se traducía en que si tenían que sacrificar divisiones enteras de soldados para poder avanzar más rápido, lo iban a hacer. Y la batalla de los Altos de Silo fue un ejemplo.
las tropas soviéticas se estancaron porque la posición defensiva estaba muy bien armada. Entonces Zhukov lo que hizo fue, bueno, una lástima. Empezó a movilizar sus reservas y los soldados avanzaban. No importaba si morían. Avancen, avancen, avancen. Por la simple y brutal aritmética de la guerra, tenían más soldados, tenían más chances de ganar. Y eso fue lo que pasó. Pero es muy importante porque con todo este chiste de defender 3 días desesperadamente estas colinas de 52 metros de altura que hay a 40 kilómetros al este de Berlín, el señor Heinrici le salvó la vida a miles de civiles alemanes. Porque el 9º ejército y el 12º ejército alemán, que fueron los que estuvieron involucrados en esa batalla, no van a participar de la defensa de Berlín, sino que se encontraban en las afueras de la ciudad, no estaban adentro peleando casi calle por calle. Y una vez que la ciudad fue rodeada por el primer frente de ejércitos bielorruso y el primer frente de ejércitos ucranianos, es decir, rodearon la ciudad y ya era imposible rescatarla, cuando se dieron cuenta los del 9º y los del 12º que no iban a poder llegar a Berlín, lo que hicieron fue intentar romper el cerco que los soviéticos tenían en ellos mismos, es decir, ellos también estaban rodeados por tropas soviéticas, para lograr que los civiles que estaban con ellos escapasen hacia las líneas estadounidenses y las líneas británicas. Porque sí, si hay una constante en las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial, son miles de civiles que se apiñan atrás de los soldados intentando huir desesperadamente por sus vidas. 1945 va a ser un año donde los soldados alemanes peleaban contra los soviéticos para darse tiempo para poder cruzar el río Elba y llegar con los soldados estadounidenses y rendirse a los aliados occidentales. Porque rendirse con los soviéticos significaba que te manden un campo de concentración en Siberia, si no es que te ejecutaban en el proceso y no volver nunca más. La mayoría eran condenados a 10 años de trabajos forzados por crímenes contra la humanidad o crímenes contra el Estado soviético, que habían cometido bastante, sí, pero la verdad es que los soviéticos no se molestaban en chequear quién era un criminal y quién era no, era soldado, te mandamos al Gulag. Un ejemplo es el oficial alemán que salvó al... ¿Vieron la película El pianista? Sí. Bueno, Sí. El oficial alemán que salva al pianista es una persona que tiene el reconocimiento de justo entre las naciones de parte del Estado de Israel. Es decir, una persona que, un oficial del ejército alemán, trabajó en pos de la protección del pueblo judío. Este hombre está documentado que en todos los trabajos que tuvo, generalmente administrativos, hacía lo que podía para ocultar a los judíos que conocía de la Gestapo, a las personas de la Gestapo, les daba trabajo, les daba visas de trabajo, etcétera, para que no les pasara nada. El pianista fue solo el último de cientos de personas a las que había ayudado a lo largo de sus años en el ejército y de su descontento. Cuando los soviéticos lo capturaron, dijeron, este es un criminal de guerra, 10 años al Gulag. Y terminó muriendo, no, me parece que le dieron 25. Y terminó muriendo en el campo de prisioneros soviético. Así que la verdad no había un chequeo de quién era criminal y quién era no, ¿viste? Así que los soldados, los alemanes que quedaban conscientes de eso, intentaban ir con los estadounidenses y con los británicos. Pero pese a que ellos no los habían tratado bien a los estadounidenses y los británicos, ellos sí te trataban bien. Te mandaban a Canadá en un campo de prisioneros, etc. Así que la canción que escucharon, llamada Hearts of Iron, trata sobre la lucha desesperada del 9º y del 12º por romper las líneas soviéticas y lograr cruzar al otro lado del río Elba. Lo van a conseguir a costa de la vida de 20.000 soldados y de 30.000 civiles que van a morir por el ataque soviético, pero por lo menos se cree que otros 20.000 soldados y una cantidad parecida de civiles alemanes lograron cruzar las líneas. Pero volviendo a la batalla de Berlín, y antes de que nos quedemos sin tiempo, la batalla en Berlín va a durar una semana completa, entre el 19 de abril y el 2 de mayo, aunque en realidad los combates arrancan el 23 de abril. El 19 de abril termina la batalla de los Altos de Zilow. El 20 de abril la artillería soviética, estamos hablando de 22.000 piezas de artillería, comienzan un ataque constante contra la ciudad de Berlín. Los testigos dicen que el cielo resplandeció, porque era de noche, eran las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y el cielo de golpe se iluminó porque 22.000 bocas de fuego se encendieron y comenzaron a atacar constantemente a la ciudad. Ese bombardeo va a durar 3 días, hasta el 23 de abril, cuando las primeras tropas de infantería soviética ingresan a los suburbios de Berlín. 1,5 millones de hombres iban a ser los encargados de atacar la ciudad.
casa por casa, limpiarla calle por calle, hasta que Hitler se rindiera o se muriera. Stalin quería su cabeza para colgarlo y ejecutarlo públicamente, pero no logró cumplir con su deseo. La ciudad estaba defendida solamente por 40.000 soldados alemanes profesionales. Tan diplomáticos en esa época. No, sí, un amor de persona, un tierno. Hay un chiste que se cuenta en la jerga diplomática, que cuando se reunieron en Yalta, en febrero de 1945, se reúnen los tres grandes, Churchill, Stalin y Roosevelt, para decidir cómo van a repartirse el planeta después de que termine la Segunda Guerra Mundial. Así, bueno, así se hacían las cosas. Entonces Stalin propone ejecutar, cuando termine la guerra, a 100.000 oficiales alemanes. 500.000 oficiales alemanes. Dice, una vez que termine los capturamos a todos, ejecutamos a 500.000 oficiales alemanes. Roosevelt lo mira y dice, no es necesario tanto, podemos ejecutar a 499.999. Se rieron, se distendió el momento y pasaron a otro tema. Sí, ahí fue un chiste. Pero Roosevelt y Churchill sabían que Stalin pensaba eso en serio. Claro. Entonces tenían que ver cómo, porque ambos consideraban que hacer eso no era bastante efectivo, o en realidad iba a ser contraproducente. O sea, vimos lo que pasó con el Tratado de Versalles. Si llegamos a Alemania y nos ponemos a ejecutar gente a dos manos, no va a ser tan fácil. Los aliados querían reconstruir Europa después de que terminara la guerra. Los soviéticos eso no le importaba tanto. Ellos querían sacar el nazismo de raíz para poner el comunismo. Era un cambio de autoridad, mientras que los aliados querían reconstruir una democracia liberal, occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que la batalla va a durar 7 días, la defendían solamente 40.000 soldados profesionales, muy mal armados, poco equipados, cansados, hambrientos, con todos los problemas que uno se puede imaginar. Eso tenían esos soldados. Y 40.000 miembros de las Volkssturm, o milicias populares. ¿Qué eran esto? Eran como un cuerpo de policía, o milicias populares que surgieron en el año 1944, cuando ya no había soldados, compuesta por niños de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, no importaba la edad, era niños, y por viejos, gente mayor de 65 años. O sea, todo aquel que no había entrado en el reclutamiento común en la guerra se encontraba luchando ahí. Hay una triste anécdota de guerra, que es que el general Zhukov fue aquel que defendió Stalingrado de los alemanes. Comandante de un cuerpo de tanques, llegó a una posición defendida por 100 miembros de las Juventudes Hitlerianas, que eran la organización juvenil del partido nazi. Esos eran 100 niños armados con Panzerfaust. Los Panzerfaust eran un arma de un solo disparo, un arma antitanque, como una bazooka, ¿vieron? Pero que se podía disparar solo una vez. La disparabas una vez y ya no servía, la tenías que usar de garrote. El tipo se paró y le dijo a sus hombres, a sus tanquistas, que no dispararan, porque de la cara eran niños, y trató de buscar alguna manera como de evitar la posición donde ellos estaban para no tener que combatir. Los chicos los atacaron igual, destruyeron un par de tanques y se vieron obligados a disparar. Pese a que los rusos no eran muy sensibles con esas cosas, sí fue algo que al general, por ejemplo, lo marcó bastante, y la verdad era que era un síntoma ya de la locura general que la guerra había generado en todo el planeta. Claro. Bueno, para el 30 de abril, ya está terminando todo, los 3 círculos de defensa que la ciudad tenía, que estaban defendidos por estos jóvenes y por estos niños y por estos ancianos, habían sido completamente superados. El 30 de abril se produce la captura del Reichstag, el famoso edificio del Parlamento alemán, que había sido quemado años antes y los nazis habían acusado a los comunistas de hacerlo. Se empieza la batalla por el Reichstag. La batalla va a durar 2 días, se cree que no terminó hasta el 2 de mayo, o sea, el mismo momento en el que la ciudad capitula, pero la imagen de la icónica bandera es de ese mismo 30 de abril, porque aproximadamente a la noche, después de un combate brutal de todo un día, 2 soldados soviéticos logran atravesar las defensas alemanas y subir, porque la batalla por ese edificio, que es un edificio gigantesco, fue habitación por habitación, piso por piso. No era algo fácil, no fue algo sencillo, y así fue toda la ciudad, casa por casa. Se iba luchando desesperadamente por cada calle.
Pero si fuera poco, o sea, imagínense que son un soldado alemán en Berlín en el año 45, son pocos, están rodeados, no hay ninguna chance de ganar, la muerte está por todos lados, y encima tenés a miembros de las SS, la policía política del régimen, que en un estado de demencia absoluta recorren las calles cual escuadrones de la muerte ejecutando desertores. ¿Qué tipo de desertores puede haber en una batalla que está perdida, en el que todo el mundo está luchando por su vida? Nadie sabe. Pero para ellos había. Encontraban un soldado que se estaba retirando porque ya no tenía balas o porque estaba totalmente ensangrentado, lo ejecutaban. Veían un civil que los miraba mal, los ejecutaban. Era un estado de locura absoluta. Entonces, los propios soldados alemanes, no solo que peleaban contra los soviéticos, sino que también se empezaron a pelear contra estos pelotones de la muerte. Y una división, la división Müncherberg, es una... menciono esto porque se encontró el diario de un oficial de esa división donde él relata no día a día, sino hora a hora lo que estaban haciendo, cómo fueron los combates. Por ejemplo, en un momento él cuenta que se escondieron en unos canales del metro de la ciudad de Berlín para esconderse, de refugiarse un toque de los ataques soviéticos. El problema es que junto con ellos había decenas de cientos de civiles. ¿Y qué pasó? En un momento dice, los civiles empezaron a correr despavoridos. Resulta que Hitler había ordenado volar uno de los canales de la ciudad e inundar las redes del metro para evitar que los soviéticos la usaran para avanzar por la ciudad. Pero en ningún momento pensó que sus propios soldados y habitantes se podían esconder ahí. Entonces, cientos de personas murieron ahogadas por el aluvión de agua que apareció de golpe. Claro. En su diario él cuenta, un encuentro con estos escuadrones de la muerte donde decía, ya no saben, no entendemos qué es lo que hacen, o sea, nosotros no somos el enemigo, pero ya el comandante de la división ya lo dejó en claro, a cualquiera de esos que veamos, cualquiera le disparamos. Menciono la división Müncherberg porque es bastante simbólico lo que le va a pasar. La división va a luchar por absolutamente toda la ciudad, es como un recorrido penoso de la muerte, hasta que el 1 de mayo va a intentar un escape de la ciudad antes de que se cierre definitivamente el cerco sobre el centro de la ciudad. Intentan escapar y lo van a hacer combatiendo. Y va a combatir hasta prácticamente desintegrarse. La división avanzaba acompañada de muchísimos civiles y con los últimos 2 tanques que les quedaban hacen como una especie de barricada en un puente para poder cruzarlos, siendo atacados desde ambos lados por los soviéticos. Y ahí están las últimas anotaciones del oficial. Dicen, logramos cruzar el puente, la división se está totalmente desintegrada, cada uno corre por donde se puede, esperemos que los civiles tengan mejor suerte que nosotros. Y ahí termina la narración. La batalla va a una vez se conoce el suicidio de Hitler, el 1 de mayo, se inician las negociaciones para la capitulación de la ciudad. No les dije el nombre, pero el comandante de la ciudad se llamaba Helmut Welding. Y la verdad es que cuando Hitler una semana antes le había dicho que él iba a ser el responsable, el encargado de defender la ciudad de Berlín, Welding, estaba bastante agobiado porque sabía que era una tarea imposible, pero estaba aliviado, porque 2 días antes habían decretado que lo fusilen, porque él había ordenado la retirada de unas tropas, y eso era en contra de una orden directa de Hitler. Claro. Entonces lo habían llamado para que lo ejecute un pelotón de fusilamiento. Parece que Hitler se arrepintió en último momento y como había perdido el comando le dijo, no te ejecuto, pero te dejo a cargo de la ciudad. Welding dijo, es lo que hay. Así que el 2 de mayo se reúne con el comandante Chuikov, del que les hablé antes, general Chuikov, y se rinde incondicionalmente con las tropas soviéticas, marcando esto el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La capitulación va a llegar una semana después, pero los combates prácticamente ya cesaron en casi todos los lugares, con la muerte de Hitler. Sí, hay un episodio más de la guerra, no tenemos tiempo, pero hay un episodio que se los voy a contar la semana que viene, que es la famosa batalla del castillo de Iter, donde alemanes y estadounidenses pelearon juntos contra miembros de las Waffen-SS. Bueno,
Juan, como siempre, un placer, me encanta hacer este recorrido por la historia. Obviamente acuérdense que pueden volver a encontrarnos, Juan, a través de nuestro canal de YouTube. Allí googlean Juan Cruz Coronel en nuestro canal de YouTube y aparecen todas las columnas de Juan para aquellos que la quieran volver a escuchar en este recorrido que hacemos siempre por la historia. Agradecer a la gente de la Cooperativa Telefónica que funcionó perfecto internet, no se nos cortó. Es más, hasta tener la imagen no se nos tildó esta vez. No. Hoy venimos bárbaros. Así que hoy fue un día especial. Hoy es un día bueno. Es interesante también lo que pasó con los rusos. Después de esa batalla, lo que hicieron los rusos de su lado, ¿no? Porque fue tremendo, porque aquel que había sobrevivido era porque había sido colaborador de los nazis. Había sido colaborador para ellos, ¿cierto? Y ahí es donde hacen de la cervecería, que es inmensa, una cárcel. Y empiezan a recorrer esa parte oriental, digamos, de Alemania, con camioncitos que decía, en alemán por supuesto, venta de pescado, venta de distintas cosas, y allí tenían a la gente que secuestraban, claro, al mejor estilo de aquí, 2, 3 días, una semana, y después los encerraban allí. Esto digamos que lo tuvimos casi de primera mano, porque uno de los guías que tuvimos allí en esa cárcel, que estábamos visitando, había sido prisionero en ese lugar de los rusos. Por eso digo, que lo refleja mucho en la película La vida de los otros también. Lo que los rusos hicieron en Alemania durante su ocupación es indescriptible, la verdad que no. Sí. No había ningún tipo de respeto por nada. Uno no puede medir, comparar el sufrimiento. Los alemanes cometieron atrocidades en la Unión Soviética, en los países aledaños, pero la URSS no se quedó corto. Basta mencionar que lo que hicieron en Berlín los días posteriores a la ocupación, que ya lo venían haciendo en todos los otros territorios relacionado a las mujeres, fue bastante tétrico y tenebroso. Lo mismo que hacían con cualquier otro. Para ellos, los alemanes eran todos nazis, todos eran colaboradores y todos merecían la muerte, ¿no? Claro. Algo parecido con el mismo concepto que tenían los alemanes sobre los soviéticos. Claro. Los alemanes invadieron la Unión Soviética con el concepto de que los eslavos eran semi-humanos, similares a esclavos, que no valían para nada. Y por eso los iban masacrando lentamente. ¿Está bien? Esa era la doctrina del nazismo. No todos la seguían al pie de la letra. Claro. Pero más o menos, estaba bastante imbuida. Los soviéticos, cuando la cosa se dio vuelta, dijeron, los tipos hicieron atrocidades en Stalingrado, perdí a mi tío, perdí a mi prima, un montón habrán perdido familiares en la guerra, fueron y les devolvieron palmo a palmo todo lo que hicieron. Las crónicas dicen que los rusos eran impredecibles como conquistadores. Hay crónicas de un soldado ruso que se tiró hacia un edificio en llamas para salvar a un nene que se estaba quemando, había quedado atrapado. Oficiales que compartieron una copa de vino con los soldados, que charlaban amigablemente. Los veteranos principalmente, quienes habían sufrido más la guerra, incluso algunos le avisaban a los civiles: nosotros podemos comportarnos bien, pero los que vienen atrás no van a tener ningún tipo de consideración. Y las tropas de reserva no tenían ningún tipo de consideración, y esas son las que perpetraron la mayor parte de las atrocidades. Bueno, Juan, como siempre, un placer poder charlar contigo. ¿Nos escuchamos el viernes que viene? Nos escuchamos el viernes que viene. Un abrazo enorme, buena jornada. Gracias, Juan. Chao, Juan. Nos vemos. Allí pasaba charlando con nosotros Juan Cruz Coronel, haciendo una pausa en la línea del tiempo.